vean cómo va a estar la cosa aquí. Yo les voy a dar el repaso del sistema respiratorio y 2 plaquitas de tegumentario y después Andrés va a darle las placas de TEU. Entonces, como es un repaso, nos vamos a enfocar más que todo en las placas, ¿verdad? Ya no les vamos a repetir como la parte teórica que ustedes ven en el laboratorio como tal. Y así vamos a ir avanzando, viendo cada una de esas placas. Entonces, voy a comenzar. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden interrumpir fácilmente y aquí les vamos a tratar de contestar sus preguntas. Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo sé que ustedes ya han mirado esa plaquita. ¿Me pueden decir qué placa estamos observando? La tráquea. Ajá. Entonces, estamos observando la tráquea, ¿verdad? ¿Por qué es importante que nosotros podamos identificar o cuál es la característica más importante, mejor dicho, para que nosotros podamos identificar la tráquea? Es esa placa que ustedes observan aquí, que es la placa de cartílago, ¿verdad? Otra cosa muy importante, pues van a ser también las glándulas que nosotros vamos a tener en la submucosa, pero vamos a hablar de cada una de ellas en orden. Entonces, dándoles como una breve introducción de la tráquea, ustedes saben que es este órgano tubular que permite la conducción del paso del aire, ¿ok? Entonces, como tiene forma de tubo, él tiene estas estructuras que le dan soporte, que son que es el cartílago, prácticamente, ¿verdad? Entonces, la tráquea tiene de 10 a 12 anillos de cartílago. Estos tienen forma de C o forma de herradura. Por eso es que cuando nosotros observamos la placa, ustedes van a ver que el enfoque siempre va a tener como una placa de cartílago continuo. Eso es lo principal que ustedes tienen que observar. Y eso como tal con la parte macro, ¿no? Que es como ese tubo que aparte de conducir el aire, pues también lo va condicionando cada vez que nosotros inspiramos este aire. Ahora, histológicamente, nosotros tenemos que nuestra tráquea se divide en 3 capas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la capa más, la capa más interna en comparación a la luz, o del lado de la luz, por así decirlo, que es esta, que ustedes ya saben que se conoce como mucosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la mucosa? Aquí es donde nosotros tenemos el epitelio, que ustedes ya saben cómo se llama, ¿no? Lo conocemos coloquialmente como epitelio respiratorio, pero tiene otro nombre que ustedes lo tendrían que escribir de manera completa, que es el epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado, ¿ok? Ahí les voy a escribir medio algunas palabras para abreviarlas nada más. Entonces, este es el epitelio que reviste como tal mi mucosa, ¿verdad? El epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ese es el nombre que nosotros tenemos que escribir cuando nos lo pidan. Coloquialmente lo conocemos como epitelio respiratorio. Algo muy importante de este epitelio es cómo desglosarlo. ¿Cuáles son las células que yo voy a encontrar en ese epitelio? Y aquí tenemos 5 células. Tenemos las células ciliadas, que las células ciliadas son las más abundantes que yo voy a encontrar en mi epitelio respiratorio, ¿ok? Y esas tienen una función muy importante. Mis células ciliadas, como su nombre lo indica, ¿verdad? Esos son cilios que permiten barrer, por así decirlo. Ustedes recuerdan primer parcial que estudiaron microbicidades, estudiaron cilios, etcétera. Recuerdan que los cilios tienen movilidad, entonces ellos permiten mover el moco que yo tengo en mi vía respiratoria, ¿verdad? Ese moco que tiene partículas de polvo, puede tener algunas bacterias, cualquier otra partícula. Entonces permiten sacar todos estos componentes, todo básicamente eso que no queremos tener en nuestra vía respiratoria, y lo saca hacia la faringe, posteriormente lo expulsamos o también lo podemos deglutir, ¿ok? Entonces por eso es muy importante porque mis células ciliadas mantienen limpio, por así decir, mi vía respiratoria. Luego tenemos otras células, que estas ustedes ya la conocen, que son las células caliciformes. ¿Okay? Ustedes saben ya que las células caliciformes lo que producen es mucinógeno, que posteriormente se hidrata, se convierte en mucina y posteriormente se va a convertir en moco, ¿verdad? Y el moco es algo muy importante en nuestra vía respiratoria. Nosotros no podemos asociar el moco solo a infecciones respiratorias, sino que es algo fisiológico, es algo normal que se va a estar secretando porque nuestra vía respiratoria va a tratar que a través de este moco
se atrape el polvo, se atrapen bacterias, se atrapen partículas y que éstas no lleguen hacia las porciones más internas de mi aparato respiratorio. Es decir, que el polvo o alguna bacteria no llegue hasta mis bronquios o hasta mis alveolos, por ejemplo. Entonces se quedan atrapados aquí gracias a ese moco que producen mis células caliciformes. Y por eso estas también son muy importantes, ¿verdad? Luego tenemos otras células que son las células en cepillo. ¿Okay? Estas células en cepillo tienen una función que se conoce como función quimiosensorial. ¿Ok? A veces mi letra es un poco fea, entonces, si no entienden, pues me avisan ahí. Entonces, ¿qué es eso de que estas células en cepillo tienen esa función quimiosensorial? Significa que ellas pueden detectar cambios, ¿ok? En la composición química del aire que nosotros estamos inhalando y tienen cierta conexión con nuestro sistema nervioso. Entonces, estas células de cepillo se dice que están asociadas, por ejemplo, a reflejos que nosotros tenemos generalmente como la tos, por ejemplo, cuando estamos estornudando, porque detectamos algo raro que está en lo que nosotros inspiramos. Entonces, el reflejo es toser, estornudar, para posteriormente sacarlo, ¿verdad? También tenemos otras células, que son las células basales. Ustedes ya saben que estas células basales actúan como células madre, ¿ok? ¿Por qué es importante que tengamos estas células madre? Porque todo epitelio tiene un ciclo de vida, es decir, va a durar cierto tiempo, después estas células van a morir. Entonces, las células basales lo que hacen es regenerar, por así decir, este epitelio. Y por último, tenemos otras células que se conocen como células SNET o su nombre más característico, células de Kulchinsky. ¿Ok? Entonces, como su nombre lo indica, esas son células de nuestro sistema neuroendocrino difuso, ¿verdad? Y lo que hacen es producir ciertas hormonas, ¿ok? Pueden producir hormonas que tienen una composición principalmente peptídica, como por ejemplo aquí se puede producir serotonina, ¿verdad? Entre otras hormonas que participan más que todo en reflejos locales que se dan a nivel de otras células, es decir, son hormonas que me controlan a las otras células que yo tengo en mi epitelio, ¿ok? Y eso como tal con la mucosa, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Obviamente ese epitelio va a estar sobre la lámina propia, ¿verdad? Que lo va a dividir de mi otra capa que yo tengo acá, que es la submucosa, ¿ok? Toda esta placa, perdón, que yo les estoy delimitando aquí, es la submucosa. ¿Qué es lo más característico que yo encuentro en mi submucosa en la tráquea? Pues vamos a tener lo que son las glándulas serumucosas, ¿verdad? Entonces, estas son como las dos características. Si ustedes ven la placa de cartílago y ven esas glándulas, ustedes ya saben que están ubicados en tráquea. Eso es lo que ustedes están observando prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de nuestra submucosa? Aquí vamos a tener que está constituido de un tejido conectivo fibroelástico, que dice en los libros, pero también lo conocemos como tejido conectivo laxo. Y lo más característico, pues van a ser mis glándulas, ¿verdad? Las glándulas seromucosas. Como su nombre lo indica, esas glándulas pues tienen esas dos composiciones, es decir, nos van a secretar un componente que es moco y otro que es maceroso. Entonces, aquí se va a dar como lo mismo que se da en las células calciformes, por ejemplo. Se produce ese moco que lo que va a hacer es salir a la luz de mi tráquea y revestirla, ¿verdad? Entonces me da como esa protección para que el polvo y todas esas partículas se queden ahí pegadas. Y también la secreción que es serosa, lo que hace es secretar ciertas lisosimas, algunas son antibacteriales. Entonces lo que hacen es matar alguna bacteria que ande por ahí suelta, ¿ok? Porque no queremos infectarnos de nada. Y eso como tal con lo que es mi submucosa. Y luego tenemos la otra placa que es muy importante, que es la placa de cartílago, ¿ok? Esa es como la más característica que ustedes van a observar en tráquea. Ahora, ¿qué tipo de cartílago es el que me compone, el cartílago que yo encuentro en mi tráquea, perdón? ¿Alguien lo El recuerda? hialino. El hialino. Sí, 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 sí. Entonces, muy bien. El cartílago que yo tengo aquí es cartílago hialino, ¿ok? Y como yo les decía al inicio, estas son placas en forma de C o en forma de herradura que me ayudan a proporcionarle soporte a mi tráquea, porque mi tráquea es como un tubito, ¿verdad? Pero para que ese tubito se sostenga, ustedes pónganse a pensar, lo que yo ocupo es estas estructuras de cartílago para poder sostenerlo prácticamente.
Y luego vamos a mi otra placa, o a mi otra, perdón, capa, que sería esta que les estoy señalando aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener como la capa número 3, o la capa número 4, mejor dicho? La adventicia. ¿Ok? Y esa adventicia es de tejido conectivo laxo. Mi capa adventicia lo que hace es como permitir que esta estructura que está ahí se pueda adherir a otras que están por acá, por ejemplo. Entonces es como algo que me ayuda a amarrar, por así decirlo, mi tráquea, adherirla a otras estructuras adyacentes que hayan aquí. ¿Okay? Entonces solo les voy a escribir su otra capa, que es la capa adventicia. Entonces, para recapitular, ¿cuántas capas tiene mi tráquea? Tiene 4 capas, ¿verdad? Tenemos la mucosa, la submucosa, la de cartílago y por último tenemos la adventicia, que es tejido conectivo laxo. ¿Tienen alguna consulta con esta plaquita? Sobre el pericondrio. ¿El qué? El pericondrio. Ok. No le pregunta, no se considera alguna capa como. Ajá, vos decís que sí, te pueden preguntar directamente ya del cartílago. Sí, sí, sí. No, es que aquí ya únicamente nosotros nos enfocamos en la capa de cartílago en general, que es cartílago hialino, ¿verdad? Antes, cuando nosotros miramos la práctica de cartílago, sí, ¿verdad? Hablábamos de lo que era el pericondrio, que era como esa zonita que nosotros encontramos aquí, si te acordás, que se dividía en una capa fibrosa externa y una celular interna. Pero ya en esta práctica nosotros solo nos enfocamos en que la cuarta capa de mi tráquea es cartílago y que está compuesto de cartílago hialino y es el que me da esa función de sostén o de soporte como tal. No sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, y si no, vamos a ir avanzando ustedes. Entonces, esta plaquita que ustedes ven aquí, yo sé que ustedes ya la conocen, es bronquio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con mi tráquea? Cuando la tráquea llega a la carina, a esa estructura, ella se bifurca y nos da nuestros bronquios primarios o bronquios principales, que sabemos que tenemos un derecho y un izquierdo. Y que el derecho, pues, es más ancho, es más corto. Y posteriormente los bronquios así se van ramificando. De ahí tenemos los bronquios secundarios o lobulares, ¿verdad? Que tenemos, si no estoy mal, 3 derechos y 2 izquierdos. Y luego se van dividiendo también a lo que son bronquios segmentarios. Ahora, ¿cuál es la característica principal que ustedes se tienen que enfocar cuando vean una placa de bronquios? Primero, el cartílago, ¿verdad? ¿Ustedes observan cartílago? Pues sí lo observamos, ¿verdad? Pero la principal diferencia con tráquea es que aquí el cartílago está segmentado. Es decir, si ustedes se fijan, yo tengo un pedazo de cartílago acá, otro pedazo acá, otro pedazo acá, otro pedazo acá, aquí hay otro también. Entonces, yo ya veo mi cartílago que está separado. En tráquea yo lo miraba compacto, una gran placa, pero aquí ya está separado, ¿ok? Entonces, esa es como una de las diferencias. Y otra es que en bronquio yo ya no tengo 4 capas, sino que aquí yo ya voy a hablar de 5 capas, porque se me añade una que es la muscular. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de ellas. Primero, tenemos la capa más interna, que es esta que es aquí, que la conocemos como mucosa, ¿verdad? Aquí ustedes recuerden lo mismo de tráquea, ¿ok? Entonces, en mi mucosa yo voy a tener el mismo epitelio. ¿Cómo se llama ese epitelio? Díganme el nombre completo. Epitelio de ser estratificado, cilíndrico, ciliado. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ese epitelio yo también lo voy a encontrar en mi bronquios. El epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿ok? O el epitelio respiratorio. Las células van a ser las mismas, ¿ok? Entonces aquí voy a tener las mismas células. Y luego tenemos la otra capa. Aquí ya no sigue como tal la submucosa, sino que la capa que le sigue a mi mucosa es la muscular. Y esa plaquita casi no se puede ver, pero por ejemplo aquí, si ustedes se fijan, estas fibras que están aquí son fibras de músculo liso, la que yo les estoy señalando, ¿ok? Entonces, mi siguiente capa es la muscular, ¿ok? La muscular. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Fibras de músculo liso. Pero solo voy a poner músculo liso.
¿Por qué es importante que a nivel de mis bronquios haya músculo liso? Ustedes, bueno, cuando estudian como tal todo el tema, ¿verdad? Respiratorio, se van a dar cuenta que ese músculo liso se va haciendo más grueso a medida vamos descendiendo. A medida el bronquio es más chiquito, pues va a haber más músculo liso. Y eso se debe a que este músculo liso es el que controla la luz, por así decirlo, de la vía aérea, la luz de la vía respiratoria, porque este se puede vasoconstricir, es decir, se puede cerrar o se puede vasodilatar, ¿verdad? Puede haber una broncoconstricción o una broncodilatación. Y eso es muy importante ya fisiopatológicamente, que eso ya lo van a conocer más adelante, cuando vean algunas enfermedades como asma, por ejemplo. Entonces, por eso esto es muy importante. Luego de mi capa muscular, se lo voy a unir aquí para que sepan dónde está, viene lo que es la submucosa, ¿ok? La submucosa es igual. Entonces aquí lo que yo voy a tener es tejido conectivo laxo y pueden haber glándulas seromucosas. Por ejemplo, si ustedes se fijan, yo aquí, bueno, voy a usar otro lápiz que se pueda observar bien. Esto que yo encuentro aquí, estas son glándulas seromucosas que yo tengo en mi submucosa. Ahora, ¿de qué depende de que yo las pueda observar? Estas pueden o no pueden estar. Si es un bronquio cercano a la tráquea, las puedo observar. Si es un bronquio más chiquito o más pequeño, pues puede ser que ya no estén, ¿ok? Entonces esto es como algo que puede estar o no puede estar en la submucosa, lo que son las glándulas seromucosas. Me dicen si me escuchan bien ustedes. Si hay algún error con mi voz, me avisan. Y luego tenemos la otra placa, que es la placa de cartílago, ¿verdad? Que ustedes ya saben que es un cartílago hialino que está ahí, pero que es discontinuo prácticamente. Y por último tenemos la otra capa, que sería como la más externa, que es la capa adventicia. Que esta ustedes ya saben, ¿verdad? Que la adventicia pues es tejido conectivo laxo prácticamente, que es lo que les había dicho anteriormente, ¿verdad? Me ayuda como a unir esa estructura a los otros elementos que hay alrededor de ella. Y eso como tal es bronquio. Ustedes no sé si tienen alguna pregunta o alguna consultita. Ok, entonces vamos a ir avanzando, porque recuerden que tenemos que ver todas esas plaquitas. Entonces, esa placa que yo les estoy enfocando aquí, ¿qué me dirían ustedes que es? Bronquiolo. Ajá. Entonces, yo aquí lo que tengo es bronquiolo, ¿verdad? ¿Por qué me decís vos que este es bronquiolo? ¿Cómo lo diferencias? Es más irregular y creo que en este ya no encontramos cartílago. Y si encontramos es muy poco. Ajá, exactamente. Entonces, básicamente esta es la placa que tiene como menos capas de todas las que les he hablado, ¿ok? Solo tiene 3 capas. Como decía la compañera, no tiene cartílago, ¿verdad? Es un poco irregular. Y otra cosa también es que a veces cuando nosotros estamos observando un bronquiolo se pueden ver algunos alvéolos ahí alrededor. Y lo más importante es que no hay cartílago ni tampoco vamos a observar, ¿verdad? Lo que son glándulas, ¿ok? Porque prácticamente aquí la submucosa está ausente, entonces no hay glándulas como tal. Ahora, ¿qué pasa con mis bronquiolos? Al igual que los bronquios, que ustedes se fijan que los bronquios se van dividiendo, ¿verdad? Pasa lo mismo con los bronquiolos. Recuerden que ese es un árbol respiratorio que se va ramificando, ¿ok? Que se va haciendo más chiquito cada vez. Entonces, tenemos bronquiolos grandes, es decir, los bronquiolos que están cercanos a los bronquios. Tenemos bronquiolos respiratorios, que en los bronquiolos, perdón, bronquiolos terminales, que en estos bronquiolos terminales es donde termina ya, como su nombre lo indica, la porción conductora. Y de ahí pasamos a los bronquiolos respiratorios, ¿ok? Que en los bronquiolos respiratorios aquí ya comienza prácticamente lo que es el intercambio gaseoso, por eso se conocen como bronquiolos respiratorios. ¿Qué pasa con la mucosa de cada uno de ellos? Pues esta mucosa va a ir cambiando, ¿ok? Ustedes recuerdan que comenzamos con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero nosotros necesitamos que ese epitelio se vaya
que vaya siendo como más angosto para que el intercambio sea más fácil, ¿ok? Entonces, en el bronquiolo grande, yo en la mucosa voy a encontrar un epitelio cilíndrico simple. Luego pasamos a lo que es el bronquiolo terminal y aquí ya se convierte en un epitelio cúbico simple, ¿ok? Y en mi bronquiolo respiratorio, que en este es que nos vamos a enfocar nosotros, pues aquí el epitelio sigue siendo un epitelio cúbico, pero ya no se conoce como cúbico simple, sino que lo llamamos como cúbico bajo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el cambio a nivel de las células? Nosotros aquí ya no vamos a encontrar células caliciformes, ¿ok? Miren que soy disléxica, a veces escribo bien, o sea, pienso bien las palabras, pero las escribo mal. Entonces aquí ya no encontramos células caliciformes. En cambio, encontramos otras células que se conocen como células club, ¿ok? O células claras. Que estas células, sí se los mencionaron, yo creo, ¿verdad? Que se llamaban claras porque la persona que lo descubrió, ese era el apellido de él, pero como era un nazi, ya no lo llamamos como células claras, sino que las llamamos como células club. ¿Y por qué son importantes estas células club y que estén justo en estos bronquiolos respiratorios? Porque ellas van a secretar una sustancia que se conoce como sustancia similar al surfactante. ¿Ok? Entonces, esta sustancia similar al surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial del bronquiolo para que éste no pueda colapsar. ¿Ok? Y de esa manera no haya colapso. Porque esas estructuras tienden como a que sus paredes se unan, tanto de los bronquiolos como de los alvéolos. Entonces, si las paredes se juntan, significa que colapsaron, ¿verdad? Entonces, mi surfactante o mi sustancia similar al surfactante evita que se dé ese colapso a nivel de estas estructuras prácticamente. Entonces, esa es la importancia de las células club. Secreta una sustancia similar al surfactante y evita que se dé el colapso a nivel de mi bronquiolos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vendría siendo aquí la mucosa? Pues sería esta porción, nada más. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos descrita la mucosa. Ahora, tenemos lo que es la muscular. Si ustedes se fijan, aquí yo puedo observar unas fibras muy irregulares que hay por ahí, que son de músculo liso. Entonces, yo en mi capa muscular, pues lo que tengo, ¿verdad? Es músculo liso, que de igual manera este músculo liso es muy importante porque lo que ayuda es a controlar el diámetro de la vía aérea. Como ya les había mencionado antes, ese músculo liso se puede contraer o se puede dilatar, ¿verdad? Y eso puede o abrir o cerrar mi vía respiratoria. Y por eso esto es muy importante. Y por último, la otra capita que tiene mi bronquiolo es esa que está por aquí, ¿ok? Que esta me constituye a mi adventicia, que es tejido conectivo laxo, ¿ok? Y eso es lo que yo voy a encontrar a nivel de lo que es mi bronquiolo, básicamente. Este bronquiolo solo tiene 3 capas, ustedes recuerdan, ¿verdad? Solo tienen 3 capas. Y algo muy importante que cuando ustedes observen un bronquiolo pueden observar alvéolos aquí en la periferia, ¿ok? Esos son alvéolos. Aquí se llega a ver alguno. ¿Y tienen alguna pregunta con esa plaquita? Bueno, si no, vamos a pasar a la última placa de respiratorio. Que ustedes viendo eso, ¿qué me dirían que es? Esa es la placa más fácil, creo yo. Alvéolos. Alvéolos. Entonces, desde que ustedes ven como esos pequeños saquitos, ¿verdad? Ustedes ya saben que lo que están viendo pues es alvéolos, ¿ok? Entonces aquí nosotros ya llegamos a la parte que es meramente respiratoria, es decir, donde se da el intercambio gaseoso. Y sí, lo que estamos observando pues son alvéolos. Entonces, si ustedes se fijan, antes de comenzar a hablar los alvéolos, hay un tejido que me divide estos saquitos alveolares, que es como todo ese tejido que está por aquí. Este es un tejido que es rico en irrigación, ¿ok? Entonces, ustedes recuerden que como aquí se ve el intercambio, en esas estructuras que me dividen esos saquitos aéreos o esos alvéolos,
yo voy a tener un tejido conectivo que está muy irrigado porque ahí tienen que llegar los vasitos sanguíneos, ¿verdad? ¿Y por qué les menciono esto? Porque estas estructuras tienen un nombre, ¿ok? A esto los conocemos como tabiques septales. Tabiques septales. O también se conocen como pared interalveolar. ¿Ok? Pueden tener estos dos nombres. Por si en su manual se los piden señalarlos, pues prácticamente son estos. Otra cosa importante que yo voy a tener en mis tabiques septales o en mis paredes interalveolares son macrófagos, ¿ok? A estos macrófagos que yo encuentro aquí, los conocemos como macrófagos interalveolares o macrófagos septales también. Y luego tenemos que algunos macrófagos pueden salir de esos vasitos sanguíneos y pueden entrar a la luz de mi alveolo. Y cuando entran a la luz de mi alveolo, ¿cómo lo conocemos? Como células del polvo, ¿ok? Que esos son los macrófagos que ustedes podrían llegar a observar, pero se mirarían como ese puntito que les estoy dibujando yo ahí. ¿Okay? Ahora, eso como tal con los tabiques septales interalveolares. Ahora les voy a hablar ya meramente de lo que son los alveolos, ¿verdad? ¿Qué células son las que me constituyen o me forman a mi alveolo? ¿Cómo se les llama? Neumocitos. Ajá. ¿Y cuántos tipos de neumocitos tenemos? 2. Tipo 1, tipo. Exactamente. Entonces, tenemos neumocitos tipo 1 y también tenemos los neumocitos tipo 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función como tal de mi neumocito tipo 1? Este neumocito tipo 1 se encarga principalmente del intercambio gaseoso. ¿Ok? Intercambio gaseoso. Ustedes recuerdan cuando hablamos de epitelio que una de las ubicaciones del epitelio plano simple era mis alveolos, ¿verdad? Entonces, la morfología o la forma de mis neumocitos tipo 1 es básicamente como un epitelio plano simple, ¿ok? Son células aplanaditas con núcleos alargados y ellas son las que se encargan de ese intercambio gaseoso. Ahora, ¿cuál es la función de mi neumocito tipo 2? ¿Ustedes la recuerdan? Secretan, surfactante. Ah, entonces, básicamente, estas lo que hacen es secretar surfactante, que esa es su función principal, y también pueden ser progenitoras de los neumocitos tipo 1. ¿Qué significa esto? Que si nosotros necesitamos neumocitos tipo 1 y no lo hay, pues mi neumocito tipo 2 viene y se convierte en un neumocito tipo 1, ¿ok? Tiene como esa capacidad. Pero la función principal, obviamente, como dijo la compañera, es secretar surfactante, ¿verdad? Ahora, la morfología de estas son células como gorditas y chiquitas, son células cúbicas prácticamente, que se encargan de secretar a ese surfactante. Y aquí viene una pregunta. Si yo les digo cuál de estas células es la más abundante, ¿qué me dirían ustedes? Si es el neumocito tipo 1 o el neumocito tipo 2. A ver si por la forma asocian algo. Las de tipo 1. Ajá. Entonces, ustedes recuerden que las de tipo 2 son chiquitas y gorditas, ¿verdad? Entonces, ellas necesitan como ser más, ¿ok? Estas constituyen prácticamente constituyen el 60% de la totalidad de las células que hay en el alveolo. En cambio, las neumocitos tipo 1, como ellas son largas, son más estiradas, pueden como abarcar más, entonces estas únicamente constituyen el 40% de las células que yo puedo tener en el alveolo. ¿Ok? Y la otra pregunta, ahora, ¿cuáles revisten la mayor superficie de mi alveolo? ¿Las tipo 1 o las tipo 2? ¿Cuáles pueden revestir la mayor superficie de mi alveolo? Igual váyanse por la forma. Bueno, si ustedes se fijan, las tipo 1, como son alargadas, estas son las que pueden recubrir el alveolo en una mayor extensión, ¿verdad? Entonces, estas tipo 1 me cubren el 95%, ¿ok? Entonces, básicamente, el 95% del recubrimiento alveolar.
Y las neumocitos tipo 2, como son chiquitas, son gorditas, ellas únicamente me van a revestir el 5% de la superficie. ¿Ok? Y eso como tal con mis dos neumocitos. Ahora, mi neumocito tipo 1 va a participar en algo muy importante que ustedes ya conocen, que se conoce como barrera hemato gaseosa. ¿Ok? ¿Me pueden decir ustedes cuáles son los componentes de mi barrera hemato gaseosa? El surfactante, Ajá. Entonces, la primero, membrana, ujú. sí, dígalas, no importa. Yo la voy escribiendo acá. Surfactante, ¿verdad? Que es como el que me genera la primer capita de aislamiento. Luego tenemos el neumocito tipo 1, lo que iba a decir La la compañera, membrana ¿verdad? Que basal es la también. membrana basal del neumocito tipo 1. Luego tenemos la membrana basal del endotelio. Y por último, pues, el endotelio. Entonces, básicamente, esto es lo que me constituye mi barrera hematogaseosa, ¿ok? Y por esta es la que atraviesan únicamente los gases. Es decir, por aquí va a pasar únicamente el oxígeno y el dióxido de carbono. Y de esa manera es como se da ese intercambio a nivel de mis alveolos. Ahora, hay otro tipo de célula que también se me está olvidando, que es la célula en cepillo, ¿ok? ¿Por qué nosotros la mencionamos aquí en los alveolos? Porque según la literatura, perdón, se dice que a nivel de los alveolos nosotros podemos encontrar células en cepillo, lo que pasa es que estas son muy, muy escasas, ¿ok? Entonces, básicamente por eso a veces no se menciona, pero creo que ustedes sí se las mencionaron. Entonces también tenemos esas células en cepillo que tendrían esta misma función de ser quimiosensoriales, ¿ok? De detectar cambios en las concentraciones de oxígeno, por ejemplo, de dióxido de carbono también. Y con alveolos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Si no, les voy a preguntar, por ejemplo, ¿cómo se le llama a los macrófagos que yo encuentro en la luz de mi alveolo? Las células de polvo. Estas son células del polvo, ¿verdad? Y a los macrófagos que se encuentran en mis tabiques, macrófagos septales, Dale. ajá, o interalveolares. Básicamente, esos son dos. Y las células, no se olviden de las células en cepillo, ¿ok? Y es muy importante que se aprendan también cuáles son las más abundantes y cuáles son las que revisten más el alveolo, si las tipo 1, las tipo 2 y las funciones de cada una de ellas. Y eso como tal con alveolos. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta de respiratorio, porque si no voy a pasar a las plaquitas de Tegu. Falta la pleura. Ah, es cierto. Mm, permítanme. Voy a dejar de compartir, pegar la imagen porque no la tenía pegada. Ok, de eso también se me estaba olvidando algo muy importante y son los componentes del surfactante. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los componentes del surfactante? ¿Alguien que recuerde algo de la práctica? No sé si era lo de dipalmeto.
y sulfatidicolina. Ajá. Entonces, vean, el surfactante está compuesto de una mezcla, por así decirlo, de lípidos, ¿verdad? Entonces tenemos fosfolípidos, colesterol también, que es como en una menor cantidad. Pero lo más importante son esos fosfolípidos. Y aquí es donde tenemos la famosa DPPC, que la abreviatura es la abreviatura de lo que dijo la compañera, que es dipalmitoilfosfatidilcolina, ¿ok? Que es el principal responsable de disminuir la tensión superficial, ese compuesto, dipalmitoilfosfatidilcolina. Entonces, es muy importante que ustedes lo sepan y que se lo aprendan porque se lo pueden preguntar en ese examencito. Ahora, eso con el surfactante, se me estaba olvidando esa plaquita que es pleura. ¿Ok? Entonces, pleura como tal, ustedes, nosotros básicamente la pleura lo que es una membrana serosa que reviste, por así decirlo, tanto los pulmones como la pared interna del tórax, ¿ok? Ahora, como tal la pleura, voy a escribir aquí al ladito, se divide en dos capas, ¿ok? Como yo les había dicho, una es la que reviste los pulmones o los órganos, por así decirlo, que se conoce como pleura visceral. Y tenemos la otra que básicamente recubre la pared del tórax o la pared torácica, que es la pleura parietal. Ambas pleuras están constituidas de un epitelio plano simple, ¿ok? Pero este epitelio plano simple tiene un nombre y lo conocemos como mesotelio, ¿ok? Entonces el mesotelio es el epitelio plano simple. Y justo en medio de estas dos pleuras nosotros tenemos algo muy importante que se conoce como el espacio pleural, ¿ok? Que este espacio pleural está revestido, perdón, está lleno, por así decirlo, de un líquido que se conoce como líquido pleural. Y ese líquido es muy importante que nosotros lo tengamos justo en ese espacio que hay entre el pulmón y la pared del tórax, ¿ok? Porque lo que hace es disminuir la fricción cuando nosotros realizamos movimientos respiratorios, prácticamente. Entonces, lo que nosotros estamos observando aquí sería, en este caso, la pleura visceral. Porque si ustedes se fijan, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Alveolo, ¿verdad? Entonces significa que yo aquí estoy en pulmón. Y lo que me reviste esa porción externa vendría siendo la pleura visceral. ¿Ok? Que ustedes ya saben que la pleura visceral, pues básicamente es epitelio plano simple, mejor conocido como mesotelio. Y prácticamente eso con pleura. No sé si quieres añadir algo más, André, si se me está olvidando algo de pleura. No, pues como tal, siempre lo del epitelio plano simple, que viene siendo lo que es el mesotelio, y debajo de todo epitelio siempre tenemos su lámina propia de tejido conectivo laxo, para nutrir ese epitelio. Ok. Entonces, eso que les mencionaba André, también es muy importante, ¿verdad? Que siempre debajo de los epitelios hay una lámina propia de tejido conectivo laxo. Entonces, eso nos vendría constituyendo lo que nosotros llamamos como mesotelio prácticamente. Y esto como tal con sistema respiratorio. Si no tienen ninguna duda, pues pasamos a lo que es telio, ¿ok? De igual manera, si no entienden algo que les explique, me lo pueden decir. Entonces, el sistema tegumentario no les voy a dar tampoco una introducción tan grande. Simplemente, ustedes saben que cuando hablamos de tegumento vamos a hablar de piel y de sus anexos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa plaquita, ¿ustedes qué me dirían que es? La ¿Qué es lo epidermis. que? Ok. Entonces, básicamente, como decía la compañera, estamos observando epidermis, ¿verdad? Epidermis sería esto que está aquí, pero también tenemos otras estructuras, que es, por ejemplo, esto que está aquí, que es la dermis. En conjunto a eso, nosotros la conocemos como piel, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? Piel, pero yo quiero que ustedes me especifiquen si esta es piel fina o es piel gruesa. ¿Qué dirían ustedes que es?
Bueno, entonces la plaquita que están observando ustedes es piel gruesa, ¿ok? Ya les voy a explicar por qué. Eso se debe a que este estrato, que ustedes saben que este es el estrato córneo, pues es muy denso o es bastante grueso. Entonces eso nos está diciendo que estamos ubicados en piel gruesa. Entonces, para entender piel como tal, vamos a hablar de las células que vamos a encontrar aquí y de los estratos en los cuales se va a dividir. Entonces, la célula principal que nosotros tenemos en la epidermis es, en este caso, permítanme, el queratinocito, ¿ok? Estoy escribiendo mal la palabra. Queratinocito, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que yo les decía aquí? Que el queratinocito básicamente es como el personaje principal de mi epidermis, ¿ok? Es la más abundante, aproximadamente el 85%. ¿Qué pasa con mi queratinocito? Pues él va cambiando de forma a medida va ascendiendo y gracias a esos cambios que él tiene, nosotros podemos dividir los estratos en los que se divide mi epidermis. También tenemos los melanocitos, que ustedes ya saben que los melanocitos son los que me dan el pigmento como tal de mi piel. Tenemos las células de Langerhans. Y también tenemos lo que son las células de Merkel, ¿ok? Que estos son mecanorreceptores, células que me permiten a mí percibir ciertos estímulos. Y esas 4 células yo las voy a tener distribuidas en mi epidermis. Ahora, al estrato que yo encuentro justo más basal, ¿ok? El que entra como en contacto ya con mi dermis. Ahí yo voy a tener queratinocitos que tienen una morfología de cúbica a cilíndrica. Pero ¿cómo le llamo yo a ese estrato o al estrato que es más basal? Se le conoce como, su nombre lo indica, estrato basal, ¿verdad? Entonces yo se lo voy a ir dando de interno a externo ahorita. ¿Cuáles son las células que yo tengo en mi estrato basal? Pues prácticamente voy a tener queratinocitos, que estos queratinocitos es muy importante que ustedes entiendan que tienen actividad mitótica, es decir, que tienen la capacidad de dividirse y producirnos muchas más células. Y esto es importante porque nuestra piel siempre se está descamando. Entonces, si estamos perdiendo células, también tenemos que estarlas produciendo. ¿Okay? Aparte de queratinocitos, en mi estrato basal, yo voy a tener melanocitos, que son las células que me producen el pigmento de mi piel. Y también voy a tener células de Merkel, ¿ok? Que son estas células mecanorreceptoras. Luego, pasando al estrato basal, tenemos otro estrato que nosotros no podemos como señalarlo aquí en este caso, que es el estrato espinoso, ¿ok? El estrato espinoso se llama así porque mis queratinocitos comienzan a tener esas características como de tener pequeños bracitos. Entonces, por eso se dice que tiene como espinitas y se llama estrato espinoso. Entonces, voy a tener queratinocitos y además de queratinocitos, aquí encuentro lo que son las células de Langerhans, ¿ok? Que estas células de Langerhans, ustedes ya saben que son células presentadoras de antígenos. Son estas células que van a estar ahí esperando que venga algún antígeno, algún componente extraño, para poder agarrarlo y posteriormente irse a presentar a mi sistema inmunológico. Esa es la función de ellas. Y solo lo voy a encontrar en el estrato espinoso. Ahora, algo muy importante. Tanto al estrato basal como al estrato espinoso se le conoce como capa de Malpighi. No sé si estoy escribiendo mal Malpighi. Ahí les digo si le escribí bien o mal. Entonces, tanto el estrato basal o el estrato espinoso lo conocemos como capa de Malpighi y eso se debe a que en estas dos capas es únicamente donde se da la actividad mitótica, ¿ok? Únicamente por eso se conoce como capa de Malpighi. Es decir, que las otras capas que vengan más adelante ya no se van a poder dividir esos queratinocitos. Ya ellos ya están así, pues. Entonces, eso es muy importante porque si se les puede llegar a preguntar. Luego del estrato espinoso tenemos el estrato granuloso. ¿Ok? ¿Qué pasa en el estrato granuloso? Aquí lo que pasa es que mis queratinocitos comienzan a llenarse de pequeños gránulos de queratoialina. ¿Ok? Recuerden que mi queratinocito lo que me va a producir es esta proteína que se conoce como queratina.
que es la principal proteína estructural de mi epidermis, ¿ok? La que me da esa capacidad de que mi piel sea resistente a fricciones, por ejemplo, a cualquier movimiento que nosotros hagamos, ¿verdad? Nosotros no nos estamos hiriendo constantemente, sino que tiene cierta fuerza mecánica mi piel como tal. Y eso se debe a esa proteína que es la queratina. Entonces, en el estrato córneo yo únicamente voy a tener queratinocitos, ¿ok? Queratinocitos, con la característica de que estos queratinocitos están llenos de gránulos de queratoialina, ¿ok? Luego pasamos al otro estrato, que a este le vamos a poner aquí una señal, de que este estrato puede estar presente o no puede estar, ¿verdad? En este caso, como es piel gruesa, aquí sí lo vamos a encontrar. Y a esto se conoce como el estrato lúcido. El estrato lúcido, ya aquí los queratinocitos no tienen núcleos o los están perdiendo, ni tampoco organelos, ¿verdad? Porque estas células, ustedes recuerden que van a ir muriendo. A medida ascienden, estas células van muriendo porque posteriormente se van a descamar. Y el estrato lúcido como tal, o los queratinocitos que yo tengo en mi estrato lúcido, están llenos de una proteína que se conoce como L-idina, ¿ok? Que la L-idina es como el precursor de mi queratina. Y esta L-idina tiene esa característica de ser translúcida, de dar esa apariencia como medio transparentosa, ¿ok? Entonces, por eso a este estrato se le conoce como estrato lúcido, que este sí lo podemos como medio observar mejor, sería ese que yo les estoy señalando aquí, ¿ok? Ese sería mi estrato lúcido. Y por último tenemos un estrato que lo podemos identificar muy bien, que es todo este que está aquí, ¿ok? ¿Cómo lo llamamos? Como estrato córneo. Igual manera, yo aquí solo voy a tener queratinocitos, ¿ok? ¿Qué pasa con estos queratinocitos? Que ya están muertos. Ya estos queratinocitos ya no tienen vida, ellos ya están esperando el momento en el que se caigan y se descamen prácticamente, ¿verdad? Entonces no van a tener núcleo ni van a tener organelas tampoco. Y mi estrato córneo es muy importante para yo poder identificar si estoy observando piel gruesa o piel delgada o fina, como lo conocemos también. Entonces, de esa manera ustedes van a identificar la piel gruesa, principalmente por la presencia del estrato córneo, que va a ser mucho más grueso. Y el estrato lúcido, que va a estar presente, ustedes saben, exclusivamente en mi piel gruesa. Ahora, tenemos la porción inferior que yo les había mencionado, que es la dermis, ¿verdad? Ustedes saben que la dermis se divide en dos tipos. ¿Ustedes recuerdan qué tipos de dermis tenemos? Reticular y papilar. Ok, perfecto. Entonces, tenemos dermis papilar, que la dermis papilar es la que está más cercana a mi epidermis, ¿ok? Y esta dermis papilar está constituida de tejido conectivo laxo. Entonces, ustedes siempre asocien que como esta dermis está justo debajo de mi epidermis, y mi epidermis es un epitelio que es avascular, yo necesito proporcionarle nutrientes a esas células. Y lo voy a hacer con ese tejido conectivo laxo que hay justo debajo de ella, que se conoce como dermis papilar. Ahora, si ya le dimos la nutrición a esa epidermis, ¿qué ocupamos? Ocupamos sostén. Entonces, aquí viene el otro tipo de dermis, que es la dermis reticular. Como su nombre lo indica, se actúa como una red, ¿ok? Donde hay fibras de colágeno gruesas que me ayudan a darle soporte a esa epidermis. Y el tejido conectivo que voy a tener aquí es tejido conectivo denso y regular, ¿ok? Y en esas dos porciones, básicamente, se divide lo que es mi dermis, en dermis papilar y en la otra porción, que es como la más extensa, que es la dermis reticular, ¿ok? Y eso con piel gruesa. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Ahora, les voy a poner otra plaquita. Las placas que les estoy poniendo son las que miramos en el lab, ¿ok? Entonces, ¿qué me dirían ustedes que es esta placa? Vaya, si yo les digo si es piel gruesa o es piel delgada. Piel fina. Ajá, Piel gruesa. vamos a ver. Piel fina y piel gruesa, decían por ahí, ¿verdad? Entonces, primero lo que nosotros vamos a ubicar en esa placa es el estrato córneo. Si ustedes se fijan, el estrato córneo aquí únicamente es eso que están observando ahí,
¿ok? Cuando ustedes en una plaquita miren que el estrato córneo es como hilitos que están sueltos, ¿ok? Lo que están observando es piel fina o piel delgada, ¿ok? Porque como el estrato es súper delgado, entonces se ven como pequeñas fibras o como pequeños hilos que están ahí nadando por encima del epidermis. Entonces, basándonos en eso, yo aquí diría que lo que estamos observando es una piel fina o una piel delgada, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los estratos que yo encuentro en mi piel fina? Que ustedes me pueden decir. De interno a externo. La basal, espinoso, granuloso y córneo. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, ya aquí no tengo mi estrato lúcido, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para que ustedes no se vayan a confundir. Si se les piden los estratos de la piel, ustedes no van a correr y poner los 5. No, primero tienen que identificar si es piel fina o si es piel gruesa. Y ahí vemos, ¿verdad? Si están los 5 o si únicamente hay 4, que en este caso sería en piel fina, que no está el estrato lúcido como tal, ¿verdad? Ahora, si yo les pido ¿cuáles son las células que yo encuentro en mi epidermis en general? ¿Qué células me dirían? Son 4. Los ¿Cuáles recuerdan? queratinocitos, melanocitos, las células de Langerhans y las de Merkel. Ajá. Melanocitos, Langerhans y células de Merkel. Ahora, ¿en qué estrato yo voy a encontrar los queratinocitos? En todas. Entonces, prácticamente en todos los estratos yo voy a encontrar queratinocitos, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto en qué estrato encuentro los melanocitos, ¿qué me dirían ustedes? Los melanocitos, ustedes recuerden, siempre van a estar en mi estrato basal, únicamente. Igual mis células de Merkel, esos solo van a estar en mi estrato basal. Y si yo les pregunto en qué estrato encuentro mis células de Langerhans, Esas solo están en el espinoso. exactamente, solo en el estrato espinoso. ¿Ok? ¿Por qué les pregunto eso? Porque es importante que ustedes aprendan a decirme o a identificar en qué estrato es que yo puedo encontrar ciertas células. Como había dicho la compañera, ¿verdad? Los queratinocitos los vamos a encontrar en todos los estratos, pero, por ejemplo, los melanocitos y las células de Merkel únicamente en el estrato basal y las de Langerhans solo en el estrato espinoso. ¿Ok? Y aquí se repetiría exactamente lo mismo con lo que es la dermis, ¿ok? Entonces tenemos la dermis papilar, que nosotros ya sabemos que es tejido conectivo laxo, ¿verdad? Que es la dermis más cercana a la epidermis. Y luego tendríamos lo que es la dermis reticular, que está constituida de tejido conectivo denso y regular, ¿ok? Y eso como tal con piel delgada. No sé si Andrés tiene algo más que agregar. Y si no, esas serían las plaquitas que yo les estaría dando. No, yo creo que solo con respecto a las papilas, las térmicas, las crestas. Solo creo Sí, que sí, eso. sí, sí, sí. Entonces yo cuando les estaba dando la práctica, no sé si ustedes recuerdan que yo les decía que cuando miramos piel, esto parece como una montaña rusa, si ustedes se fijan, que hay como ciertas ondas o ciertas olas que están ahí y que no es de gusto, sino que tienen una función como tal. Entonces, lo que pasa es que mi tejido conectivo, yo les decía que se evaginaba y se invaginaba. Evaginaba es que salía, como que trataba de ir hacia afuera, e invaginaba como que se metía, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con mi dermis es que me forman ciertas estructuras que se conocen como estas que se vaginan se conocen como papilas dérmicas y estas que se invaginan se conocen como crestas dérmicas. ¿Okay? ¿Qué pasa con eso? Que en conjunto mis papilas dérmicas con mis crestas dérmicas me forman algo que se conocen como dermatoglifos. Que esto es muy importante principalmente en piel gruesa, específicamente en el pulpejo de nuestros dedos, que yo les decía que
Incluso macroscópicamente nosotros podemos ver esas evaginaciones y esas invaginaciones como pequeñas onditas en el pulpejo de nuestros dedos, que son muy importantes porque estos específicamente aquí nos forman lo que nosotros llamamos como nuestras huellas dactilares, ¿verdad? Que son únicas en cada uno de nosotros. Entonces, estas crestas dérmicas y estas papilas dérmicas están desarrolladas en toda nuestra piel, pero son mucho más pronunciadas, o son más pronunciadas, mejor dicho, en el pulpejo de nuestros dedos y nos forman eso que se conoce como dermatoglifos o aparato dermatoglifo. Y listo. Entonces, creo que quedan con André para que les termine de dar las preguntas de Teo. Simón. Bueno, muchas gracias, Ana Paula. Gracias por ese repasito tan bonito de Respi y de Teo. Bien, entonces, chavos, espero lo hayan aprovechado bastante. Entonces, pues, vamos a iniciar con la segunda parte del repasito, que son las siguientes placas de Tegu. Como saben, pues la práctica fue demasiado larga y el tiempo es bastante corto. Y Tegu tiene bastantes placas y bastante explicación. Tan solo la piel es increíblemente largo de explicar. Entonces, bueno, por eso por eso optamos para hacer repasito virtual. ¿Okay? Entonces yo les voy a terminar de explicar todas las placas de Tegu, parte de piel. ¿Okay? Vamos a ver. Y para eso les voy a compartir pantalla. Entonces aquí están todas las plaquitas que vamos a ver. Son relativamente cortas de explicar, o aunque se ven bastantes, pero son cortas de explicar, ya van a ver. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar con la que considero yo que es un poquito más difícil, que es nada más y nada menos que la placa de folículo piloso. Esa como que es bien abstracta y tiene demasiadas capas y demasiados señalados, pero es bien importante. ¿Okay? Y es bien facilito, ahí van a ver que bien, que se les va a hacer bien fácil. ¿Okay? Entonces cualquier pregunta, cualquier consulta, solo interrúmpanme tranquilamente. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar con la placa de folículo piloso. Recordando siempre que el folículo piloso se le va a llamar a lo que es la famosa cuna del pelo. El folículo piloso es la cuna del pelo. ¿Okay? Entonces si yo les enfoco esta placa, ustedes no me tienen que decir pelo, no, ustedes tienen que decir folículo piloso, porque el pelo no es nada más que esta parte de acá, esta parte negra. El folículo piloso es todo esto que estamos viendo ahí, este rayito, todo esto rayote. ¿Okay? Entonces, por eso es malo, es incorrecto decir solo pelo, ¿okay? Es folículo piloso. Entonces, macroscópicamente recordemos que el folículo piloso tiene sus partes, tiene su infundíbulo. Recordemos que la epidermis se invagina, o sea, se mete a la dermis para formar lo que es el folículo piloso. Entonces, la primera parte se llama infundíbulo. ¿Okay? Infundíbulo. La segunda parte se llama istmo, que ese istmo es donde se encuentra lo que es una glándula sebácea. Y la glándula sebácea, la vamos a ver más adelante, es una glándulita asociada a folículo piloso. ¿Por qué? Porque la glándula tiene que, bueno, para secretar lo que es el sebo, tiene que salir al folículo piloso. ¿Okay? Ahí es donde libera su secreción. Entonces, ahí, en esa parte donde está la glándula, está lo que es el istmo del folículo piloso. Y forma como que una unión que se llama unidad pilosebácea. La unión del folículo piloso con la glándula sebácea. Unidad pilosebácea. ¿Okay? Ahí estamos, ahí, hasta ahí llega el istmo. Luego tenemos lo que es la protuberancia. Y la protuberancia es la zona donde se encuentra lo que es la inserción del músculo erector del pelo. ¿Okay? Ese músculo que se contrae cuando nosotros, bueno, tenemos miedo, tenemos frío y vemos que se nos pone como la piel de gallina. Es ese músculo que está contrayendo y está pues erectando el pelo. ¿Okay? Ante alguna alerta. Esto es más que todo una señal de alerta, ya sea de peligro, ya sea de frío, etc. ¿Okay? Por eso está ahí y ahí es la protuberancia, hasta ahí llega del músculo erector del pelo. Entonces, si yo les digo o si yo les describo que este músculo es un músculo involuntario, se encuentra, sí, es un músculo involuntario y se encuentra al ladito del pelito,
¿qué tipo de músculo, de los tres músculos que vimos en el tejido muscular sería? El liso. Exactamente, el músculo liso. Ahí, en ese músculo liso, ahí mero, es donde ese músculo liso va a estar compuesto por lo que es el músculo erector del pelo. ¿Okay? Recuerden, entonces, si en un dado caso en la placa se podría llegar a ver el músculo liso, entonces sería, perdón, el músculo erector del pelo sería músculo liso. ¿Okay? Entonces, aquí, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Y por último, aquí se les acabó la creatividad a los que descubrieron el folículo piloso. Y la última capa sería el segmento inferior. ¿Okay? Que ahí es donde se está formando todo esto de acá. Que esto sí se puede ver. El segmento inferior es el que se puede ver, que es este de acá. Y este va a contener lo que es el bulbo del pelo. ¿Okay? El bulbo del pelo, donde están las células que se van a diferenciar en el pelo. ¿Ok? Y se encuentra esta zonita, que es una papila, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, recuerden el infundíbulo. Aquí me equivoqué. Aquí, bueno, lo adelanto un poquito, pero sí. El infundíbulo va a llegar hasta donde está la glándula sebácea, unidad pilosebácea. El istmo va a llegar a la inserción del músculo erector del pelo. La protuberancia va a tener células madre que se van a diferenciar en las células del epidermis, ¿okay? Porque recordemos que el epidermis se mete. Entonces la protuberancia va a tener esa reserva celular y el segmento inferior donde está el bulbo del pelo. ¿Okay? Hasta ahí las capitas del pelo macroscópicamente. Y en la placa solo se pueden ver como tal la protuberancia. ¿Okay? Así que alguna pregunta de esta sería como para conocerlas ustedes por teoría. Ahora, hablemos ya de unos señalados ya del pelo. Y aquí, como pueden observar, se puede poner el puntero en cualquier lado de esta parte del folículo piloso. Entonces ya vamos a ver cuáles son. Entonces, iniciemos de lo más visible, que es esto de acá, vamos a iniciar en el segmento inferior. Entonces, en el segmento inferior, donde está el bulbo del pelo, vamos a encontrar un señalado, ¿vale? Un señalado que se llama papila dérmica. Perdón, papila pilosa. ¿Okay? Se llama papila pilosa o papila dérmica. ¿Okay? Esa papila es prácticamente esta zona. ¿Okay? Esta zona acá, miren. Si se fijan, aquí hay una zona metida. Uy, se formó un corazón. Aquí hay una zona metida en el folículo piloso. Esa es la papila dérmica. ¿Okay? Ese es un tejido conectivo bastante vascularizado. Bastante vascularizado, es decir, tejido conectivo laxo cerebral, que va a nutrir toda esta parte del pelo. ¿Ok? Nutre toda la parte inferior del pelo. ¿Ok? Algunas placas no se va a ver. La placa que teníamos en el laboratorio, cuando vimos la práctica, no la tiene. Como por ejemplo esta, miren. Aquí podría estar acá la papila dérmica o la papila pilosa. Pero como tener algunas placas no se va a poder ver bien. ¿Ok? Eso ya depende del poquito crecimiento que ha tenido el pelo. ¿Ok? Y por el corte también. Entonces, aquí tenemos la papila pilosa o la papila dérmica. ¿Ok? Luego, otro señalado interesante, tenemos lo que es esta zona de acá. Esta de acá. Aquí se encuentra lo que son las células. Se le llaman células, o como por así decir, matriz del pelo, donde se encuentran unas células que se llaman células matriciales. Y esas células matriciales lo que van a hacer es que son las células madre del pelo. El pelo proviene de estas células. Son células que se van a morir o van a diferenciarse o se van a morir y van a seguir creciendo hasta hacer creciendo más el pelo. ¿Ok? Entonces de ahí viene el pelo, de estas células matriciales. Y la matriz está aquí. ¿Ok? Por eso son bien interesantes. Se dividen y proliferan para darle crecimiento al pelo. Y estas células son productoras de queratina. El pelo tiene queratina, porque si se fijan, las células originarias del pelo son productores de queratina. ¿Ok? Entonces, va a tener entonces esas células van a tener como esa queratina blanda, porque a cada rato se va a ir descamando. Cada rato se van a ir descamando y van a ir liberando queratina. Entonces, por eso, ¿ok? Queratina blanca.
Queratina blanda es esa, que las células se descaman y forman nueva queratina y así, o sea que cada rato está intercambiándose. ¿Ok? Esa es la matriz del pelo. Ahora, algo bien curioso y algo bien interesante son estas capas de acá que son como las más complicadas. Número 1, tenemos lo que es la vaina radicular interna. ¿Okay? La vaina radicular interna, chavos, es esta de acá. Miren, no sé si se fijan que hay como hay una capita alrededor del pelo, de lo negro, que es esta de acá, miren. ¿Okay? Todo esto de acá. Eso se le llama vaina radicular interna, ¿ok? Porque está internamente, o sea, está pegado al pelo, ¿ok? Y esa vaina radicular interna está compuesta por un conjunto de células que le van a dar esa forma o ese soporte al pelo, ese molde, ¿ok? Para eso sirve la vaina radicular interna. Y esa va a tener 3 capitas, ¿ok? Entonces va a cubrir el pelo y tiene 3 capas, a su vez. Entonces vamos a ver cuáles son. Número 1, la capa, o sea, vamos a ir de lo más interno a lo más externo, ¿ok? Entonces, la primera capa es la cutícula de la vaina radicular interna, ¿ok? Que esa cutícula es, aquí vamos, interna, a externa. Bien, esa cutícula prácticamente va a estar continua al pelo, ¿ok? Capa más íntima, pegada al pelo, ¿ok? Y son células planas. Son células planas pegadas al pelo, ¿ok? Esto no se puede llegar a observar, pero no se puede llegar a observar, pero por teoría lo tienen que saber, ¿ok? Por si la preguntan en el examen parcial. Entonces, ahí tenemos la cutícula. Luego, tenemos una capa que se llama capa de Huxley. La capa de Huxley es la capa más intermedia, entonces capa intermedia, ¿ok? Y también son células planas. ¿Alguien levanta la mano ahí? No. Ok, pues. Entonces, en la capa de Huxley son capa intermedia de células planas. Y por último tenemos la capa de Henle. Y esa capa de Henle es la capa más externa. Y es una capa donde hay células cúbicas. ¿Ok? Células cúbicas. Múltiples células cúbicas. ¿Ok? Entonces, y estas células cúbicas o esta capa de Henle va a estar pegada a la siguiente capa, que es a la vaina radicular externa. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos las capas de la vaina radicular interna, la cutícula, la capa de la de Huxley y la capa de Henle. ¿Okay? Luego, el siguiente señalado es la vaina radicular externa. Y esa vaina radicular externa son prácticamente esa continuación de las células de la epidermis. ¿Okay? Porque les dije que el folículo piloso viene de una invaginación de la epidermis. Entonces sus células van a estar acá, en la vaina radicular externa. Y es la capa más gruesa. Entonces, esa capa va a estar aquí, miren. Todas estas células que aquí es la vaina radicular externa. Y la capita pegada al pelo es la vaina radicular interna. ¿Okay? Entonces, facilito. Ahí están esas vainas. ¿Okay? Y por último, la última capa es esta de acá. Así si se fijan que aquí se forma como un colochero. Aquí alrededor del folículo piloso, de la cuna del pelo. Ese colochero o esa capa engrosada se le llama, y aquí está señalado, se le llama membrana vítrea. Esa membrana vítrea es como una membrana basal engrosada de todas esas vainas radiculares, ¿ok? Y está compuesta por un tejido conectivo. ¿Cuál es ese tejido conectivo? Tejido conectivo denso y regular, ¿ok? Entonces, por eso, la membrana vítrea es una membrana basal engrosada. Entonces, aquí tenemos como tal los señalados. La papila, que es el número 1, la matriz del pelo. Voy a hacerlo con otro color. La papila, la matriz del pelo, la vaina radicular interna, la vaina radicular externa y la vaina, la membrana vítrea. ¿Okay?
Eso. Entonces ahí están como los señalados en un folículo piloso. ¿Ok? Pero vayamos a recordar que el folículo piloso también puede tener dos presentaciones, que es esta de acá, y una placa bien bonita, si se fijan, se forman como unos discos. Y eso va a depender del corte que tenga esa placa. El folículo piloso, ustedes como saben, va para abajo. ¿Okay? Así es el folículo piloso. Entonces, si el corte evidentemente es longitudinal, la placa se va a ver así. ¿Okay? Se va a ver longitudinal el folículo piloso. Pero si el corte es transversal, el folículo piloso se va a ver redondo, como se ve acá. Y casualmente, cuando el corte es transversal, los señalados aún son más cortos y más sencillos. ¿Ok? Entonces, en un corte transversal de folículo piloso, nosotros observamos nada más y nada menos que cuatro cosas. Número uno, aquí esta luz. ¿Ok? Aquí en esta luz lo que va es el tallo del pelo. ¿Ok? Aquí donde va el tallo del pelo. Lo que va acá, esto negro, va a estar presente aquí, miren, en este circulito. Esta placa no la tiene, pero esta placa sí, miren. Aquí hay una mancha negra. Este es el tallo del pelo. ¿Ok? Luego, alrededor del tallo del pelo hay un conjunto de células que son como con un color más fuerte. Si se fijan, esta es la vaina radicular interna. ¿Ok? Miren, la vaina radicular interna. Aquí hay como un rojo más fuerte. ¿Ok? Esa es la vaina radicular interna. ¿Ok? Con estas células de acá, todo esto es vaina radicular interna. Y si se fijan, lo más largo, el resto, es la vaina radicular externa, que es como la capa más gruesa. ¿Ok? Y alrededor tenemos, pues, la membrana vítrea, que es la membrana basal engrosada. ¿Ok? Y aquí también. Miren. Y algo bien interesante es que este pelo, o esta plaquita, si se fijan, está pintada con un color, bueno, se ven como roja, anaranjada, y lo demás, que como el pelo está en la dermis, se ve azul. Entonces, aquí yo estoy viendo una tinción que me va a teñir como, ustedes saben que la dermis es tejido conectivo, entonces me está tiñendo el tejido conectivo, especialmente el colágeno de color azul. ¿Ok? No sé si conocen o tienen una idea de qué tinción es esta. Esto lo vimos en primer parcial. Tinción para fibras de colágeno. Un tricrómico. Exactamente, tricrónico. ¿Pero cuál? Hay tres. Chale. Bueno, hay dos. ¿El más común? El de Madison. Más. Exactamente, el tricrónico de masón. Bueno, mi doctor de pato lo decía, le dice masón. Entonces así se me quedó. Tricrónico de masón. Exactamente. El que tiñe las fibras de colágeno de azul. Entonces, eso es una presentación que puede tener el folículo piloso. Y hay placas donde no hay tinciones, sino que se ven como en la primera placa que les enseñé, donde se ve pues redondito el pelo, la radicular interna, la externa y la membrana vítrea. ¿Okay? Entonces, si se fijan, la placa de pelo es sumamente fácil. Solo son puras capas que ustedes tienen que aprender. Pero, si se fijan, todas las capas o todos los señalados, que son los señalados más visibles, que son los señalados de acá, del 1, 2, 3 a 4, 5, sí se pueden ver. ¿Okay? Entonces, por eso es fácil, porque se ven los señalados. Solo tienen que saberse como las capitas de esos señalados. ¿Okay? Y por último, hablemos de lo que es el pelo. ¿Okay? El pelo. Ahí sí podemos decir, si yo les pongo el puntero acá, justamente acá donde está el 2 aquí arribita, más que todo acá, ese sí sería el pelo. ¿Okay? Entonces, el pelo va a tener como tal tres capas. Y de esas tres capas, bueno, de esas capas solo, bueno, el pelo tiene tres, pero en algunos pelos solo van a estar presentes dos, que vamos a ver. De interno a externo tenemos como tal siempre la cutícula del pelo. ¿Okay? Entonces, esa cutícula del pelo va a estar pegada a quién, a la cutícula de la vaina radicular interna. ¿Ok? Pegada a la cutícula de la vaina radicular interna. Bien, esa es la cutícula del pelo. La segunda capa es la corteza. La corteza es como la capa media.
Y esa corteza es prácticamente lo que le va a dar el color al pelo, la textura, todo eso. ¿Okay? Eso es lo que nosotros tocamos en el pelo, nosotros sentimos el pelo y lo sentimos si está lacio, eh, si está, bueno, todas esas características que tiene el pelo, lo que nosotros tocamos es la corteza, ¿ok? Va a definir eso. Y por último tenemos la médula, ¿ok? Que la médula es como la capa más interna. Y esa médula solo va a estar presente en pelo grueso, ¿ok? ¿Dónde hay pelo grueso? El pelo de nuestro cuero cabelludo es el pelo más grueso que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, esos pelos van a tener médula, ¿ok? Y también, pues, podríamos considerar el pelo, el pelo de los genitales también podría ser grueso, ¿ok? Pero lo demás, por ejemplo, el pelo que tenemos en nuestros brazos, el pelo que tenemos en nuestras piernas, ese ya no es tan grueso, entonces no presenta una médula, ¿ok? Entonces, por eso. Entonces, esas son las tres capas del pelo. Y otra cosa bien interesante es que en el pelo nosotros podemos encontrar una zona que se llama zona queratógena. Esa zona queratógena es una zona de transición entre células que que ya no tienen núcleo, es decir, células muertas ya queratinizadas, de las células que todavía están pues con núcleo, ¿ok? Están vivas. Y esa zona de transición se puede ver en esta placa. Si se fijan, aquí en el pelo hay una zona clara y una zona oscura. Entonces la zona queratógena es esta, miren. Esta es la zona queratógena. ¿Okay? Porque hay una transición ya entre las células ya descamadas, muertas con queratina, contra las células vivas con núcleo y que todavía pueden formar o todavía no se han muerto. ¿Okay? Entonces, por eso, esa es una zona queratógena. ¿Okay? Aquí también se ve una mini zona queratógena. ¿Okay? Acá chiquita, pero la tiene. Entonces, por las dudas, ya saben, esta es la zona queratógena. Y ese sería el folículo piloso. No sé si hasta ahí tienen dudas. ¿Está fácil? ¿Quieren que repita algo? Sí, lo de las vainas, no entiendo muy bien lo de la interna y la externa. Ok, lo voy a volver a explicar. Okay. Entonces, las vainas no son nada más que un grupo de células, ¿okay? Que van a formar parte del folículo piloso. Y hay dos, la vaina radicular interna y la vaina radicular externa. Entonces, la diferencia de cada una de ellas es prácticamente una su ubicación y otra su composición. La vaina radicular interna va a estar presente cerca del pelo, es decir, todo este grupo de células que se ve alrededor del pelito, del tallo del pelo, es la interna. ¿Okay? Esta de acá, miren, esta es la interna, la interna. Y aquí, miren, la interna. Esa es la vaina radicular interna. Si el puntero está al lado del tallo del pelo, no en el tallo, sino que al lado, es lo que le están preguntando es la vaina radicular interna. ¿Okay? Porque cubre el pelo, le da ese molde. Y tiene tres capas. Tiene una cutícula, que es una capa íntima de células planas, la capa de Huxley, que es una capa intermedia siempre de células planas, y una capa de Henle, que es una capa externa de células cúbicas, pegada a la vaina radicular externa. ¿Okay? Entonces, estas capas no se pueden ver microscópicamente, porque son bien chiquitas, pero existen, ¿okay? Y así se componen. Los tienen que saber por teoría. Esa es la interna, todo esto es la interna. Y la externa es la capa más gruesa. ¿Okay? Capa más gruesa. ¿Por qué? Porque como es una continuación de las células del epidermis, porque el epidermis se tiene que meter para formar el folículo piloso, son estas de acá, miren, son estas células del epidermis. Es la capa más fuera. O sea, lo que no es, como por así decir, lo que aquí en el folículo piloso se ve como que cerca del pelo una capa de células como que más pintada. Entonces, esa es la interna. Lo que es menos pintado, todo lo que es menos pintado es la externa. ¿Okay? Esto acá, todo esto. Todo esto. ¿Okay? Entonces son siempre capitas de células. Y otra cosa interesante de la interna es que la vaina radicular interna se va a perder, se va perdiendo en el istmo. ¿Okay? Ya no llega hasta ahí. O sea, una vez, o sea, ya no llega hasta ahí. ¿Okay?
Entonces, el P, una vez que llega hasta el istmo, esa vena radicular interna ya va a desaparecer y el pelo va a seguir subiendo, subiendo, subiendo hasta salir del folículo hasta afuera. ¿Okay? Entonces, esas son las vainas. No sé si te quedó claro o quieres que vuelva a repetir algo. No te quedó claro. Gracias. Listo, me alegro. Bien, entonces, eso. Ese es el folículo piloso. Fácil, ¿no? Fácil, facilito. Entonces, el folículo piloso, ajá, otra cosa. El folículo piloso solo, bueno, ¿dónde va a estar presente? ¿En qué tipo de piel va a estar presente el folículo piloso? Vamos, digan. ¿En qué tipo de piel? ¿Los tipos de piel cuáles son? Entonces, ¿en cuál de ese tipo de piel está el folículo piloso? Bien, entonces, el folículo piloso solo va a estar presente en la piel delgada, ¿ok? En la piel delgada. En la piel gruesa no va a haber folículo piloso, no va a haber pelo, ¿ok? Y ustedes lo pueden ver viendo sus palmas de las manos, sus plantas de los pies, que ahí hay piel gruesa y no hay pelo. Sin embargo, ven lo demás, ven sus brazos, su antebrazo, ven sus piernas, ven sus muslos, ven que ahí hay piel delgada y hay bastante pelo, ¿ok? Entonces ya saben, el folículo piloso solo está en piel gruesa, perdón, piel delgada, solo está en piel delgada, ¿ok? Ya saben eso. Piel gruesa no va a estar. Bien, entonces ese es folículo piloso. Ya pues, lo que falta son las glándulas, y las glándulas son bien facilitas. Porque como tal, la diferencia entre las tres son bien notorias. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar con las glándulas sudoríparas. Recuerden que las glándulas sudoríparas siempre son unas glándulas que tienen una morfología tubular, simple, enrollada. ¿Ok? Las dos, las glándulas sudoríparas tienen una morfología tubular, simple, enrollada. ¿Ok? Entonces, esas glándulas sudoríparas lo que van a hacer es secretar el sudor. Y tenemos dos tipos histológicamente y basándose en su ubicación y función. Tenemos las ecrinas y tenemos las apocrinas. ¿Okay? Entonces, las ecrinas, vamos a iniciar con las ecrinas. Si se fijan, las glándulas ecrinas, ¿okay? Estas son siempre tubulares simples enrolladas y van a estar en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque estas no dependen del folículo piloso para secretar pues, lo que es el sudor, no asociadas a folículo piloso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las glándulas sudoríparas ecrinas tienen un conducto propio que se va a ir a drenar a la luz de toda la epidermis. ¿Okay? Entonces, como tal, no ocupan del pelo, ya tienen una forma de cómo secretar su sudor. ¿Okay? Por eso están en todos lados, por eso sudamos de todos lados, por esas glándulas sudoríparas ecrinas. ¿Okay? Pero, eso sí, esas glándulas sudoríparas ecrinas no van a estar en la parte de lo que es en los labios, glande y clítoris. ¿Okay? Así como menciona la literatura, porque van a ser otro tipo de glándulas. Entonces, no están asociadas a folículo piloso. ¿Okay? Otra cosa es que la función, las glándulas sudoríparas, ustedes saben que la función es secretar el sudor, pero ¿qué motivo tiene, o sea, cuál es la función de ese sudor en cada tipo de glándula? La función en la ecrina es prácticamente regular la temperatura corporal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al secretar el sudor, el secretar el sudor cuando estamos haciendo bastante ejercicio, nosotros nos calentamos mucho. Entonces sudamos. ¿Por qué? Porque al liberar el agua, pues va a haber, pues al liberar el agua, va a enfriar la zona. ¿Ok? Entonces se va a evaporar el agua. Y así es como tal eh, la forma en la que se regula la temperatura corporal, liberando el sudor para que, nos enfriemos. ¿Okay? Por eso después de hacer mucho ejercicio, sudamos mucho. Si no sudáramos después de hacer ejercicio, nos quedaríamos con la temperatura bastante elevada. ¿Okay? Y eso es malo para nuestro cuerpo. Por eso
Las sudoríparas están ahí, ¿ok? Regulando la temperatura corporal. ¿Y qué más se puede decir de la sudorípara de Crino? De la sudorípara, son mecanismos de secreción. Ustedes recuerdan los mecanismos de secreción de las glándulas. Recuerden que hay glándulas, primero, hay glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Las glándulas sudoríparas serían endocrinas o exocrinas. Endocrino. ¿Por qué? Porque secretan hacia afuera. Ajá, exactamente, tiene un conducto. Y ese conducto la tiene que secretar hacia una luz, por eso es exocrina. Entonces, los mecanismos de secreción de una glándula exocrina son merocrino, apocrino y orocrino. ¿Ok? Entonces, en el de lecrina, su mecanismo de secreción es el merocrino. ¿Y cuál es el mecanismo de secreción merocrino? ¿Se acuerdan ustedes cuál es? Bien, el merocrino, recuerden, la célula secreta su producto de secreción sin salir dañado, ¿ok? O sin liberar algo de su citoplasma, de su parte de la célula, queda intacta la célula, ¿ok? O sea, el sudor sale de la célula y la célula queda conservada, ¿ok? Ese es el merocrino, ¿ok? Ahora, veamos como tal su... Recuerden que toda glándula tiene su, bueno, toda glándula exocrina tiene su adenómero, es decir, su parte funcional, y su conductómero, que es decir, su conducto, ¿ok? Entonces, el adenómero va a ser lo que son un epitelio pseudoestratificado, menciona la literatura. Las células del adenómero son un epitelio prácticamente pseudoestratificado. Difícilmente se pueden llegar como a diferenciar en estas placas, ¿ok? Pero eso lo tiene que saber por teoría. Y ese epitelio pseudoestratificado va a tener una población celular, ¿ok? Vamos a ver acá sí. Una población celular. Entonces, ¿cuáles son esas células que hay acá? Esas son, número uno, las células claras, células oscuras y células epiteliales. ¿Ok? Esas son las células. Las células claras, pues como el nombre lo indica, son células claritas, no se pueden teñir. ¿Por qué? Porque van a secretar lo que es glucógeno. Y como el glucógeno es un carbohidrato, ocupamos paz para teñirlo. ¿Ok? Entonces es paz positivo. Bien, esos son como parte de la composición del sudor. Las células oscuras se llaman oscuras porque se pueden ver, secretan lo que es las glucoproteínas. ¿Y qué son las glucoproteínas? Son carbohidratos más proteínas y esas sí se pueden teñir de rosadito. Y como toda célula que se secrete proteínas, se puede teñir o se puede observar muy bien lo que es su retículo endoplasmático rugoso, su aparato de Golgi y el nucleolo. ¿Okay? Por eso son células oscuras, porque toda célula secretora de proteínas se van a teñir bastante bien y estos organelos que participan en la síntesis de proteínas. ¿Okay? Y por último tenemos las células miepiteliales que van a ayudar a, como por así decir, a exprimir el sudor o su producto de secreción. Y esas se van a estar en toda la parte de la parte basal del adenómero tratando de secretar o de exprimir la glándula para que secrete el sudor. ¿Okay? Entonces, estas tres células son las encargadas de producir el sudor. ¿Okay? Y el conductómero no es nada más que un epitelio biestratificado. Recuerden que los epitelios biestratificados son como bien raros, pero se van a encontrar más que todo en los conductos de glándulas. Y aquí
¿Ok? Aquí prácticamente como es un conductómero, la glándula es bien enrollada, entonces el conductómero va a ser bastante enrollado. ¿Ok? Y como es simple, solo va a haber un conductómero y va a tener forma de tubo. Por eso la morfología de la glándula. ¿Ok? Al igual que su adenómero, va a tener forma de tubo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ir saliendo ese sudor por ese conducto? Prácticamente mientras nosotros vamos moviendo el brazo, moviendo la zona donde están las glándulas sudoríparas, por esa presión el sudor va a poder salir. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ya saben. Esa es como la parte funcional. Ahora, ¿cuál es la diferencia o lo más característico de la ecrina con la apocrina? Es su luz. Si se fijan, aquí la luz es bien pequeña o a veces ni hay, que es la parte blanca. Entonces, la ecrina tiene una luz pequeña. ¿Okay? Y con eso la hicieron. Con eso identificaron lo que es la ecrina. ¿Okay? No sé si está claro. ¿Está fácil? ¿No tienen dudas? No, pues. Entonces, esa es la ecrina. Ahora, hablemos de la apocrina. La apocrina siempre es tubular simple enrollada. Y ojo, la diferencia de la ecrina es que esta sí está asociada a folículo piloso. A folículo piloso. ¿Ok? Entonces, si está asociada a folículo piloso, no la vamos a encontrar en la piel gruesa. ¿Ok? Solamente en la piel delgada. Pero la sudorípara apocrina es muy especial porque solo se va a encontrar en distintas zonas de la piel delgada, que son las regiones de la pubertad, por así decir. Entonces, va a estar en axila, ¿ok? Las areolas de la glándula mamaria, el pezón, la región perianal, ¿ok? Y los genitales externos. Y también falta y los párpados. En ojo vamos a ver que hay unas ahí. ¿Ok? Y los párpados. ¿Ok? Los párpados están llenos. Los párpados ahí, perdón, los párpados. En las pestañas es. Como las pestañas son puro pelo, entonces ahí van a estar. ¿Ok? Entonces, si se fijan, son zonas como la axila, las areolas, el pezón, la región perianal, los genitales, son zonas donde están los genitales, lo sexual masculino y lo sexual femenino, y la axila también. ¿Ok? Y eso es porque la función de estas glándulas sudoríparas ya no es como tal regular la temperatura corporal. Siempre secretan el sudor, pero ese sudor, no sé si ustedes, bueno, se han sentido ustedes mismos que el sudor en esas zonas es bastante fuerte o huele bien, bueno, huele bien fuerte en la axila, huele bastante fuerte, ¿ok? Y en estas zonas también, ¿ok? Y eso tiene un porqué, porque en esas zonas, en esas ubicaciones, hay una proliferación o hay bastante bacterias, ¿ok? Hay bacterias, ¿ok? Y esas bacterias por microbiota normal, ¿ok? Hay bacterias normales. Y si se fijan, de los componentes del sudor, que es el glucógeno, las glucoproteínas, principalmente los carbohidratos, esos carbohidratos van a llegar a las bacterias y las bacterias van a activar su metabolismo, ¿ok? Como es alimento para ellas, y van a secretar y esas solo van a ser las responsables de secretar ese sudor como con ese mal olor, ¿ok? ¿Por qué? Por eso mismo. Entonces, el sudor es más concentrado en carbohidratos y las bacterias utilizan esos carbs y secretan, por así decir, el sudor más fuerte o de mal olor. ¿Okay? Por eso mismo, por las bacterias. No es la glándula que lo hace, son las bacterias que hacen esa conversión. ¿Ok? Además, eso tiene un porqué. Porque estas glándulas se van a activar en la pubertad. ¿Por qué será que se activan en la pubertad? Porque si se fijan, como esta glándula es asociada a folículo piloso, en estas zonas
no están antes de la pubertad. Aquí no hay pelo. Bueno, perdón, el pelo no se forma antes de la pubertad. No hay pelos en la axila antes de la pubertad. No hay pelos en ningún lado, excepto en las pestañas, ahí sí. Pero aquí como tal, en los genitales no hay pelo hasta la pubertad. ¿Okay? Por eso solo se activan ahí y tienen una función que su secreción pueden funcionar como feromonas. ¿Okay? Las feromonas, o sea, esos como las hormigas, que huelen a otras para seguir su rastro. Nosotros podemos secretar esas feromonas por medio de las glándulas sudoríparas apocrinas, como para marcar territorio, por así decirlo. ¿Okay? Eso es prácticamente, para eso nos sirven. No sé si ustedes han olido a una persona, vaya, o les gusta una persona y les gusta su olor, pues entonces lo huelen y usted dice, qué rico tu olor, su olor natural. Bueno, lo que nos están oliendo es esta, la glándula sudorípara apocrina, el sudor de ahí. ¿Okay? Entonces, por eso les gusta. ¿Okay? Por eso mismo del sudor, por las bacterias y por las feromonas. ¿Ok? Así se marca territorio en los humanos, por esas glándulas sudoríparas apocrinas. ¿Ok? Por eso tiene una función bien interesante. Ahora, su mecanismo de secreción, siempre, ¿cuál va a ser? Son tres, merocrino, apocrino y holocrino. Las sudoríparas apocrinas, ¿cuál van a tener? ¿Quién les pregunto a ustedes? La crema. ¿Mande? Holocrino. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, el holocrino, no, el holocrino es más para otra glándula. Pero el mecanismo de secreción que tiene las glándulas sudoríparas apocrinas, aunque no lo crean, no es el apocrino, es el merocrino también. ¿Ok? Porque, no sé si ustedes tienen ROS o leen el libro, si se fijan como tal, donde está en la parte del capítulo tegumentario, hay una foto más de cerca de las glándulas sudoríparas apocrinas. Y se ve que como que en la parte de la luz de la glándula se ven como unas vesiculitas, o sea, se ven como que la célula tiene unas pelotas, más o menos así. Digamos que esta es la célula, esta es la célula y se ve más o menos así, ¿ves? ¿Okay? Esta es la forma normal que tienen las células de la adenómero de la glándula sudorípara apocrina. En sus tiempos se pensó que esto eran vesículas para secretar el sudor, entonces por eso se le llamó apocrina. Porque ustedes saben que el mecanismo de secreción apocrino es que la célula libere su propia secreción con un poco de su citoplasma. ¿Okay? Pero no, estas vesiculitas en realidad presentaban como en la morfología de la célula. No son vesículas. No son vesículas que se liberan de la célula, no. Presentan como tal su morfología. Entonces al final se dieron cuenta de que el sudor nada más se secreta así sin que la célula salga dañada. Entonces por eso es merocrino. ¿Ok? No se olviden de eso. Por eso es merocrino. ¿Ok? Ahora, siempre recordemos su adenómero. La adenómero de esta van a ser como células cúbicas. ¿Ok? Epitelio cúbico simple. Bien. Y su conductómero también va a ser epitelio cúbico biestratificado. Igual a la ecrina. ¿Okay? Entonces ahí está normal. Ahora, ¿cuál es la diferencia morfológica entre la ecrina y la apocrina? Su luz. Aquí tenemos la luz grande. ¿Okay? Además de que podemos encontrar, se encuentran folículos pilosos alrededor. ¿Okay? Si un dado caso el enfoque es de lejos, como si se fijan, la luz es grandota, yo la puedo ver, pero pero aquí es de lejos y yo puedo ver un pelo, aquí hay otro pelo, entonces digo, esto es la apocrina. Pero si es más de cerca, yo tengo que ver bien la luz, ¿ok? Entonces, esta placa me gusta porque están las dos, miren, esta es la ecrina, porque la luz, si se fijan, es bien chiquitita, miren, luz chiquitita, y esta es la apocrina. ¿Okay? Las apocrinas hacen o sea, abren bien la boca, es decir, la luz. ¿Okay? Esa es la mnemotecnia. Y las ecrinas son las que tienen la luz bien chiquita. Entonces, esas son las glándulas sudoríparas. Esa es la diferencia de cada una. No sé si hasta ahí entendieron. ¿Está bien? ¿Está fácil? Díganme si no tienen alguna duda, no creen que repita algo.
¿Podemos avanzar con la última placa? Sí, sí. Listo, me alegro. Entonces, tenemos estas glándulas sudoríparas. Y bueno, la última placa es la uña, pero bien fácil. Ya para terminar con las glándulas, tenemos la glándula sebácea. ¿Okay? La glándula sebácea, si se fijan, tiene una morfología diferente a lo que es la glándula sudorípara. ¿Okay? Número 1, la morfología es tubular no, es acinar ramificada o simple. ¿Okay? Hay glándulas sebáceas que son ramificadas o simples. Y recuerden que si es acinar, tiene como una forma de uva. ¿Okay? Entonces, si se fijan, su parte como funcional, su adenómero, tiene, o su parénquima tiene forma de racimo de uva. ¿Okay? Por eso es acinar. ¿Okay? Y estas son asociadas usualmente a folículo piloso. Recuerdan que les expliqué en folículo piloso que en la parte del infundíbulo va a llegar hacia donde está la unidad pilosebácea, donde está la glándula sebácea. ¿Okay? Por eso mismo, porque la glándula sebácea tiene que secretar lo que tiene que secretar por medio del folículo piloso. ¿Okay? Ahí recuerdan bien. Entonces, por eso, o sea, folículo piloso, al igual que la apocrina. Bien, ahora, ¿cómo se llaman las células que están en la glándula sebácea? Se llaman sebocitos. ¿Ok? Y van a producir lo que es el sebo. ¿Y qué será eso del sebo? ¿No? Se encuentra bien raro la palabra sebo en las personas porque el sebo lo asociamos con eso de para pescar, el sebo para pescar. Pero en realidad nosotros tenemos sebo. Lo que pasa es que el sebo, bueno, ya les voy a decir, las células, si se fijan, tienen una forma que se ve circulito, puntito, circulito, puntito, circulito, puntito, circulito, puntito, y así son todas las células, así son los cebocitos, circulito, puntito, ¿ok? Por eso se ve diferente a las ovoríparas. Las ovoríparas no vamos a encontrar circulito, puntito, miren. Aquí sí, circulito, puntito, ¿ok? ¿Qué es ese circulito? ¿Qué es ese circulito? La célula. ¿Qué es lo claro? El citoplasma. ¿Y qué es el puntito? El núcleo, ¿ok? Por eso, ¿ok? Por eso se ven así. Ahora, hablemos del sebo. ¿Por qué será que ese citoplasma de la célula se ve claro, no se tiñe? ¿Qué se les ocurre a ustedes? De todo lo que hemos visto ciertas células que no se tiñen. ¿Por qué será? La grasa. La grasa, muy bien. Exactamente, la grasa. Resulta y acontece que el sebo es una sustancia compuesta por grasas, triglicéridos, ¿sí? Triglicéridos, ácidos grasos, colesterol, ácidos grasos, o sea, todo grasa. ¿Okay? Entonces, recuerde que las grasas no se tienen con hematocilina y osina porque son a base de agua. Entonces, ocupamos el sudán porque son a base de lípido. ¿Okay? Entonces, por eso. Ya lo saben por primer parcial. ¿Y para qué me sirve a mí el sebo? Porque el sebo produce o me da a mí una firma química única. ¿Okay? El sebo de cada quien es diferente. ¿Okay? Entonces, ese sebo tiene una firma química, o sea, es algo que es solo para mí, que solo que su composición, su olor, solo yo lo tengo. Entonces, ¿en qué se puede aplicar en esto? No sé si ustedes saben que los perros, para identificar a una persona, solo ocupan olerla. ¿Y qué es lo que le huelen a esa persona? El sebo. ¿Okay? El sebo. Para eso sirve el sebo también. ¿Okay? Para eso sirve. Entonces, ya saben, cuando vean a un perro oliendo a una persona, le están oliendo su sebo. ¿Okay? Para identificarla. Y eso, ¿verdad? Ese es el sebo. Además de que las glándulas sebáceas son famosas por obstruirse y formar las espinillas. ¿Ok? Formar las espinillas. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando hay como bastantes emociones, por ejemplo, de estrés, de mucha tristeza, mucha emoción, bueno, hay bastante excitación a nivel del sistema nervioso central. Lo que pasa es que se envían fibras nerviosas hacia la glándula sebácea para que empiece a secretar el sebo.
Ahí a veces ese sebo se puede obstruir. El conducto de la glándula sebácea se puede obstruir. El sebo se queda acumulado y se forman lo que son las espinitas, que son los puntos blancos que tenemos ahí. Y cuando se las apretan o cuando se las revientan, sale como un líquido como blanco amarillento, es el sebo. ¿Okay? Sebo con células muertas y eso. ¿Okay? Porque también ahí se pueden encontrar las células muertas de la epidermis. ¿Okay? Otro caso más severo es el acné. El acné pues ya es una condición, ya una enfermedad. ¿Okay? Y esto pues ya serían por bacterias, ya sería genético, ya serían muchas causas, ¿ok? Pero son siempre las glándulas sebáceas. Entonces por eso muchos odian sus glándulas sebáceas. Pero sí, para eso sirve. Pero no se acuerdan que producen una firma química única. ¿Okay? Entonces eso es lo interesante. Entonces por eso el citoplasma de la glándula sebácea no se tiñe, porque está compuesta de lípido. Y el núcleo sí, porque se ve aquí el núcleo central. ¿Okay? Entonces hasta ahí vamos bien. Y por último, lo que nos falta es un mecanismo de secreción, que aquí sí es el holocrino. ¿Qué quiere decir que es holocrino? La célula va a morir. Y cuando muere, se tiene que, cuando muere libera lo que tiene dentro, es decir, su líquido en su citoplasma, el sebo, y va a salir por el folículo piloso. ¿Okay? También sirve para lubricar el pelo del folículo piloso. Y ahí está. Ese es la glándula sebácea. Facilita. No sé si está ahí, ¿está bien? ¿También? ¿Está todo claro? Sí. Excelente. Entonces, hasta ahí terminamos las glándulas y terminamos todas las placas de Tego. Solo falta una placa que es bien ignorada, pero bien bonita, que es la uña. Y la uña, pues la quise, bueno, si se fijan, esta es una foto de una tienda de uñas. Pero si se fijan que es como, yo cuando estaba estudiando uña, cuando era estudiante, se me hacía como bien difícil, porque no tenía la uña en grande, se me confundía, o sea, no entendía bien cómo se veía la uña así macroscópicamente, y microscópicamente no ubicaba bien, ¿ok? Pero, entonces busqué una de estas fotos y ahí es cuando le entendí, ¿ok? Entonces la uña es una placa bien fácil, ya no a ver por qué. Entonces, esta es una placa de Ross, esta es una placa de laboratorio, que es la que estaba enfocada, y esta es una imagen del salón de belleza en el Arts de uñas, ¿ok? Entonces, para verla macroscópicamente. Ahora, así que miren, observen sus uñas, vamos a ver qué partes tienen. Número 1. Lo primero que vemos aquí es lo rosadito, que es esto acá, miren, esto de acá rosado. Esto se llama placa unguial o la uña propiamente dicha. Y en la placa se va a poder ver como esta zona amarilla que está acá, miren, que es la placa unguial. ¿Okay? Aquí también, todo esto clarito es la placa unguial. ¿Okay? Eso es la placa unguial, la uña propiamente dicha. Bien, entonces, de esa placa unguial, ¿okay? No sé si se fijan que aquí, en la parte como más de afuera de la placa unguial, se le llama borde libre. Y ese borde libre es lo que nos cortamos cuando buscamos un corta uñas y nos queremos cortar las uñas, es lo que nos crece. Que eso como más clarito, eso se llama borde libre. ¿Okay? Esto de acá, borde libre, lo que nos cortamos. Nosotros no decimos nos vamos a cortar las uñas. Nosotros decimos nos vamos a cortar el borde libre de la uña. ¿Okay? En otra interpretación. ¿Okay? Entonces, esta es la placa unguial, el borde libre. ¿Bien? Ahora, otra cosa que nos vemos en la uña, bueno, yo no lo tengo, pero muchos lo tienen, es su lúnula. ¿Okay? Esa parte blanquita que está aquí en la parte de abajo, en la parte, bueno, más distal del borde libre. ¿Okay? Es su lúnula. Y esa lúnula tiene un porqué de verse. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esa es como la parte más macroscópica de la uña, ¿okay? Lo que nosotros podemos ver. Hasta ahí está claro. Borde libre, placa unguial, la lúnula. ¿Okay? Y otra cosa que podemos ver es el eponiquio. El eponiquio es esta parte de acá, miren. Esta parte de acá. Ese eponiquio es un pliegue que se forma de la piel y es lo que muchas personas les gusta, como les gusta empujarse. Y le gusta empujarse la cutícula, no sé por qué. Pero sí, lo que se empujan es su eponiquio, ¿ok? Es un pliegue de piel que va a cubrir la raíz de la placa unguial, es decir, la raíz de la uña. Si se fijan, la uña va más adentro, se inserta más adentro. Y eso
que está debajo del eponiquio es la raíz de la uña. ¿Ok? Hasta aquí va la raíz. Bien. Luego, si se fijan, la raíz es lo clarito. Luego, no sé si se fijan que aquí debajo hay como una, como que está cubriendo la raíz una capa bien moradita. Eso no es más, miren, si se fijan, que es parte del epidermis, el epitelio de la piel. ¿Ok? Lo que pasa es que en la uña, lo único, bueno, no están todas las capas del epidermis, las únicas capas que van a estar aquí debajo de la raíz de la uña es el estrato de Malpighi. ¿Cuál es el estrato de Malpighi? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan qué capas de la piel forman el estrato de Malpighi? ¿O qué capas del La epidermis? basal y la espinosa. Exactamente. La basal y la espinosa, porque ese es como por así decirlo el estrato vivo, el estrato donde está la capacidad de proliferación. ¿Ok? Entonces, aquí, justamente debajo de la raíz o alrededor de la raíz de la uña o la raíz unguial, nosotros vamos a tener la matriz de la uña. ¿Ok? Sí, la matriz de la uña. ¿Ok? O la zona germinal, donde van a estar las células, es decir, los queratinocitos se van a descamar y van a formar lo que es la uña. ¿Ok? Entonces la uña viene de los queratinocitos. Y algo interesante es que la queratina de la uña es queratina dura. ¿Ok? ¿Por qué queratina dura? Porque esa queratina no se descama. ¿Ok? Esa queratina no se descama, a diferencia de la epidermis de la piel, a diferencia del pelo, Bueno, sí, a diferencia de la piel, en la epidermis, esa queratina se descama cada rato. ¿Ok? Se va descamando, se va descamando, se va intercambiando y todo. Lo que pasa en la uña es que no se descama, ahí dura y ahí queda. ¿Ok? Ahí queda, ahí permanece. Lo único que nos estamos cortando es el borde libre y los queratinocitos van a proliferar y van a migrar hasta diferenciar más uña y borde libre. ¿Ok? Para que nosotros cortemos. Y así funciona. ¿Ok? Entonces, esta es la raíz, la matriz donde está el estrato de Malpighi. Y este es el eponiquio o la cutícula. Además, si hay un eponiquio, va a haber un lugar donde está, bueno, va a haber un lugar que está debajo del borde libre de la uña que va a ayudar a adherirlo, a fijarlo, ¿ok? Para que no esté como en el aire el borde libre, sino que está fijado en un lado. Y eso se llama hiponiquio, ¿ok? Que eso acá. Aquí esta uña fue levantada, ¿ok? Aquí en este corte la uña fue levantada, es como si ustedes levantaran toda su uña de su dedo, así está en esta placa. Pero en realidad el borde libre está adherido a un lugar que se llama hiponiquio, ¿ok? Y la placa unguial, que es la uña propiamente dicha, debajo se encuentra tejido conectivo laxo que va a nutrir todas esas células que están ahí. Y ese lugar se llama lecho unguial. ¿Okay? Parece que cuando hay debajo de la uña, cuando nos lastimamos debajo de la uña, sangramos bastante, porque ahí está el tejido conectivo laxo vascularizado que forma el lecho unguial que va a nutrir todas las células acá. ¿Okay? Todas las células que forman la uña, los queratinocitos y todo. ¿Ok? Por lo mismo. Entonces aquí macroscópicamente tenemos lo mismo. El hiponiquio debajo del borde libre. El paroniquio no se menciona, pero es el que está al lado, ¿ok? Acá al ladito. El lecho unguial debajo de la placa. La lúnula, que es el borde, que es como la parte viva de la uña. ¿Se acuerdan de la matriz? Si se fijan, la matriz de la uña se sale de la raíz. Entonces, si se fijan, esta zona va a formar la lúnula, ¿ok? Por eso mismo, por eso se llama la parte viva de la uña. Entonces, si ustedes han visto ahí en Facebook que les salen, si tienes la lúnula es porque son muy inteligentes y así, no. Eso es porque la luna es porque la matriz está salida, o sea, se sale del eponiquio. ¿Ok? Entonces, por eso se tiñe como tal más clarito, porque es como una zona de queratinización parcial. ¿Ok? Entonces, hasta ahí es la uña. Y aquí debajo, miren si se fijan, tenemos un hueso, que es la falange distal. ¿Ok? Entonces aquí hay tejido óseo, está también pueden encontrar médula ósea. ¿Ok? Entonces esa es la plaquita de uña. No sé si está ahí, ¿quedó claro? ¿Todo bien? ¿Me entendieron a la plaquita de uña? Sí. Vale. Entonces, ya sin más, creo que ya, esas son todas las plaquitas de tegumentario. Entonces, hasta ahí podemos terminar el repaso, a menos que quieran aportar algo, alguna duda, algo, no sé, para ya poder terminar, para ya dejar concluido el repaso.
¿no? Capas. Entonces, hasta ahí terminamos, chavos. Estudien, espero les vaya bien.